Muy bien. Marcos 11, del 11 al 26. Lea conmigo en su Biblia de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí llegamos, palabra del Señor. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que está pasando en esta lectura que tuvimos en el día de hoy. Si leímos los versos que vienen antes del verso 11, lo que estamos leyendo sería entonces la última semana del Señor en su vida aquí en la tierra, donde Él hizo lo que llamamos la entrada triunfal el día domingo, y las multitudes lo recibieron con palmas, con ramas, y estaban celebrando y gritando: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Y estaban diciendo: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios. Estaban alabando el nombre del Señor porque estaba llegando el que ellos reconocían como el Mesías que estaban esperando por tanto tiempo. Las multitudes venían detrás de él para seguirle, y en ese momento Jesús entra y comienza, según dimos lectura, comenzando aquí en el verso 11, dice: entró a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Estamos viendo que Jesucristo pues se dedicó a ver lo que estaba pasando, las cosas que estaban haciéndose en Jerusalén, en el templo particularmente, y todo lo que se movía. Y luego ya era tarde, se fue a la casa, a una ciudad, una aldea llamada Betania. Y Betania es la ciudad donde vivían sus amigos Lázaro, María y Marta. Y también ese Lázaro fue el mismo que hace unos pocos días antes de entrar a Jerusalén, él había resucitado. Después de 4 días de muerto, le había vuelto la vida. Y los líderes del pueblo estaban locos por encontrarse tanto a Jesucristo como a Lázaro, y dice la Biblia que lo querían matar a ambos. Porque lo menos que le hacía falta a Jesucristo como evidencia de su poder y quién era andar con un muerto de 4 días resucitado caminando con él. Eso entonces ellos no lo querían. Pero sucede que él se va entonces a esa área, quizás se queda con ellos, ya que Jesucristo y sus apóstoles no eran del área sur de Judea. Ellos eran oriundos del norte, la parte norte de la nación, y bajaron hacia abajo, como es de costumbre a todos los hombres todos los años, y muchas veces las familias viajaban juntas a celebrar las fiestas de la Pascua y los panes sin levadura. Jesucristo bajó a Jerusalén porque llegaba el momento donde se acercaba esa gran fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta de 7 días, y al final se celebraba la Pascua. Él está allí
algo que había hecho muchas veces. Jesucristo ya tenía más de 30 años, así que desde su niñez, quizás con sus padres, había viajado a Jerusalén o subido en aquel tiempo, porque era bajando desde el punto de vista de geográfico, pero en realidad los puntos cardinales, ¿no? Hacia el sur, pero era montañoso, subiendo hacia arriba, y llegando a Jerusalén, entonces llega allí. Nos acordamos todos la historia cuando una vez se perdió en el templo, ¿se acuerdan? Que tenía 12 años, fue con sus padres al templo. Seguramente fue una de estas fiestas que se hacían donde ellos iban a Jerusalén, como era requerido por la ley de Moisés, para que todos bajasen a Jerusalén o subiesen a la montaña allí y pudiesen entregar sacrificios al Señor. Él fue con ellos, él lo hizo como niño, lo hizo como joven, y seguramente que también lo hizo como adulto, como hombre. Y luego también lo comenzó a hacer con sus 12 discípulos en su ministerio. Así que no era la primera vez que Jesús estaba en la fiesta de la Pascua allí en Jerusalén. Estaban entonces llegando a aquel lugar, caminando, y se habían quedado, como dije, en la casa de Marta, María y Lázaro. Ahora, en el día de hoy yo quisiera hablar de este tema, de lo que hemos leído, para que veamos qué Dios tiene que decirnos, y quiero hablarlo en 3 subtítulos. Primeramente, productividad. En segundo lugar, integridad. Y en tercer lugar, autoridad. Productividad, integridad y autoridad. Aquí vemos que lo primero que hace Jesucristo es que el próximo día, llegó entonces al templo, sería el lunes, salen después del domingo caminando, y cuando llegan allí a aquella región, caminando hacia lo que es de Betania, hacia Jerusalén, pasan por una aldea llamada Betfagé. Y Betfagé significa la casa de los higos, lo que significa, o la casa de los higos verdes. Y pasa por allí y se encuentra con que allí había quizás muchas plantas. Se acerca a una de ellas buscando, dice allí el escritor Marcos, algo que comer. A ver si había algo en ella, porque tenía hambre. Y bueno, muchas personas nos predican, nos hablan de que Jesucristo, siendo hombre, tenía hambre, pero el enfoque está aquí en que Él fue a buscar en aquella planta de higos algo que comer. Y cuando llega a donde está la planta de higos, dice que Él comenzó a buscar y no encontró nada. Y Marcos aclara porque no era la época de producir higos. Dice, no era aquella tiempo de higos. Entonces, Jesús, dice Marcos, dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Así que es algo extraño para nosotros que pensemos que Jesucristo llegara a una planta de trigo, de higo, y llegue allí y cuando no es la época de cosechar higos, esté buscando fruto para comer. En realidad esto se ha dado para muchas interpretaciones. Cuando uno se pone a investigar esto y estudiarlo un poco, muchas personas ofrecen sus distintos puntos de vista, pero hay algo interesante que dicen los que estudian lo que es la región del Medio Oriente y las plantas de higo, y es que el tiempo cuando Jesús está acercándose a la planta de higo es la primavera. ¿Y qué viene después de la primavera? El verano. Se supone que los higos crezcan en el verano y den fruto en el verano. Significa que en la primavera ya se deben ver por lo menos las flores. Nosotros que nos gusta comer mangos, ¿verdad? O se decimos en puertorriqueño, mangoes, nos gustan los mangos. Nosotros, yo tengo 2 árboles de mango detrás de la casa y ya están llenos de flores. No dan fruto hasta el verano, pero ya están llenos de flores, muchas flores. Y es lo que estaba haciendo Jesucristo. Él fue allí a ver, lo que dice Marco es a ver si había algo en ella, en esa planta. Y cuando llegó se encontró con que aquella planta no tenía nada. Estaba buscando quizás flores, brotes. Y nos dicen los que comentan sobre esto que las personas normalmente cuando tomaban la bellota temprana que comenzaba a crecer ya para desarrollarse en el higo, se la comían y la mascaban porque tenía un sabor bueno. Así que Jesucristo va allí a ver qué es lo que está pasando, si es que va a haber fruto también quizás este año. Este año habrá fruto de esta planta de higuera. Él va directamente allí. Y no es casualidad. Quiero hablar a ustedes un poquito acerca de lo que son las plantas de higuera, o lo que la Biblia dice acerca de la higuera en la Biblia. En primer lugar, la higuera o el árbol de higuera es el primer fruto que se menciona en la Biblia. Se menciona en Génesis 3:7, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto. Allí dice que ellos, después que pecaron, tomaron hojas de higuera y cosieron vestidos para cubrir su desnudez. Sin embargo, esto nos dice a nosotros que ellos tenían fruto para comer dentro del huerto y que ese fruto era el fruto de la higuera. Y también que ellos sabían de qué se trataba y ellos hicieron estos delantales entonces para cubrir su desnudez. Los árboles
o plantas de fruto de higuera se encontraban también a menudo sembrados dentro de viñales. Las viñas es los lugares donde se siembra la uva para cosecharla, y allí estos árboles de higuera son grandes y crecen, en muchos lugares se dejan en medio del sembrado para que las personas pues tengan sombra, porque dan sombra, y también puedan quizás comer de sus frutos, así que están sembrados dentro de los viñales. Y es muy interesante, como les dije anteriormente, que esta Betfagé se llama la casa de los higos verdes, pero también el higo es un fruto que es muy dulce, lleno de mucha dulzura, es muy dulce. Y el higo, como la vid, representa al pueblo de Dios. Miren lo que dice en Oseas 9, verso 10. Como uvas en el desierto, hallé Israel. Como las primicias de la higuera, en su primera cosecha vi a sus padres. En otras palabras, tanto la vid como los higos, la planta de higuera, representan a la nación de Israel. Los padres que Dios tomó para ellos, para que diesen fruto de uvas y frutos de higos. Y también vemos entonces como Jesucristo, al acercarse a esta planta, en este contexto, maldice a la planta porque no tenía frutos, no tenía nada indicando tampoco que habría de dar fruto cuando llegara la cosecha. Y Jesús maldice a aquella planta y siguen caminando. Hasta ahí la historia de esta parte. Vamos a ir un momentito entonces a la integridad. Jesucristo llegó al templo y cuando llegó allí se encontró con una escena la cual no le agradó nada. Seguramente la vio el día anterior, la había visto años anteriores. De hecho, hay dos relatos, los cuales se piensa que Jesucristo hizo esta labor de limpiar el templo 2 veces en su ministerio. Al principio, lo dice Juan, en capítulo 2, y luego al final también, como vemos aquí ahora, en la última semana de su vida. Lo cierto es que él llegó allí y se encontró con todas aquellas personas vendiendo y haciendo trámites de negocios en la casa del Señor, y él aquello le indignó en gran manera. Y comenzó a virar las mesas y a sacarlos de allí, a echarlos fuera, y les decía palabras que son bíblicas. Él comienza a hablar acerca de una que se encuentra en Isaías capítulo 56, 7, donde dice que mi casa, dice Dios, será casa de oración para todas las naciones. Para los gentiles. La palabra allí naciones es etnos, que es la que se usa para hablar de los gentiles, de todos los pueblos de la tierra. Y él comienza entonces a hablar sobre esto. ¿Por qué razón? Porque la intención de Dios desde el principio fue incluir a los gentiles en la bendición que tenía para Israel. Y cuando Dios escoge a aquellos que vendrían a ser parte de su pueblo y escoge una nación específica, lo hizo porque ellos deberían de ser los portavoces que llevarían la voz de las buenas nuevas y el evangelio al resto de la humanidad. Pero ellos hicieron todo lo contrario y no obedecieron a Dios. Cuando vamos al comienzo, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, y él lo bendecería y haría una grande nación de él. Y también le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, el acercarse al Dios de Abraham llevaría entonces a la bendición a las personas que conocerían ese Dios y serían benditos y vendrían a formar parte de una gran familia donde los israelitas debían haber sido los descendientes físicos de Abraham quienes llevaran esta gente, estas multitudes de vuelta hacia Dios. Tristemente, los israelitas hicieron todo lo opuesto a lo que Dios tenía para ellos. En vez de predicar el evangelio para que se alcanzaran las personas, dice la Biblia que Abraham vio su día. Vio el evangelio, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Desde antes. Es que esto es una cosa que fue cuando llegó Jesucristo. Ya desde antes Abraham sabía lo que venía, la bendición que vendría. Sin embargo, ellos deberían llevar al pueblo al Dios de Israel, al Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos no lo hicieron. Al contrario, se contaminaron con las naciones alrededor. Se olvidaron de Dios, se alejaron de los mandamientos, comenzaron a pecar y a hacer todo lo que Dios dijo que no hicieran. Y por 2 veces Dios tuvo que sacarlos, expulsarlos de la tierra y llevarlos lejos. Primeramente, las 10 tribus del norte fueron expulsadas y alejadas de su tierra para nunca jamás volver. Y luego, unos 100 y pico años después, llegó entonces el reino del sur a través de Babilonia y también fue tomado toda Judá y llevada cautiva allá por 70 años a la tierra de Babilonia. Al cabo del cual tiempo volvieron algunos a la tierra, pero los hijos de esos hijos, muchos de ellos quizás nunca llegaron a regresar, se regaron, se fueron y se perdieron. Aquel grupo volvió y de ese grupo que regresó es que estamos hablando en el día de hoy, que se establecieron allí en la tierra de Judá, en la tierra de Israel. En el tiempo de Jesús estaban allí aquellos escribas y fariseos, los cuales eran parte de este pueblo.
Y allí entonces Jesús comienza a hablar a ellos y les dice, mi casa, esta casa debe ser una casa de oración para todas las naciones. Eso es lo que dice la profecía. Pero dice lo siguiente, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y eso también lo toma de la Biblia, en Jeremías 7:11, donde Dios acusa al pueblo anteriormente a ellos, antes de echarlos de la tierra, que ellos también habían cambiado y trastornado las cosas y habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Estaban allí porque lo que les interesaba a ellos era el negocio, era separación. Ellos se pensaron que eran más importantes y mejores que el resto de las personas de la tierra. Comenzaron a tener lo que llamamos un clasismo, quizás, o un racismo. Y allí se envolvieron entonces en la venta, en el asunto de hacer negocios y hacer dinero. Dice que allí había cambistas. De hecho, la palabra que se usa en Jeremías 7:11, que dice ladrones, también se interpreta como revolucionarios. Esto es importante, porque más tarde vamos a ver que a Jesucristo se le acusa de esto mismo. Los mismos que rompían la ley, quebrantaban los mandamientos de Dios, se encargan también ahora de acusar a Jesús de las cosas que ellos mismos estaban haciendo. Parece algo que se hace normal, ¿verdad? Por ahí, en la política. Cambistas. Dice allí que estos hombres llegaban allí y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar de un país a otro, quizás todos vienen de países distintos donde no se usa el dólar. Llegan con su divisa, con su moneda de su país, tienen que llegar al aeropuerto y cambiar, ¿verdad? Para que le den el cambio. Sucede que por esa transacción de cambio de dinero, pues le cobran a usted un porcentaje de algo, no le dan todo. Entonces, es lo que estaba pasando allí. Las personas llegaban de todas partes, personas que vivían en el mundo gentil, que eran judíos, también había prosélitos que llegaban allí con su divisa, con su dinero, entonces tenían que hacer un cambio de moneda para que se hiciesen transacciones aceptables dentro del templo, que no fuesen monedas inmundas o sucias, sino que fuesen cosas limpias. Llegan allí y están los cambistas y dice que ellos cobraban en ciertos lugares, dice cantidades exorbitantes, aunque también estuve mirando que se cobraba del 4 al 8% por cada transacción. Pero esto es importante porque la cantidad de transacciones que se hacía era tremenda. Y las personas llegaban allí también para comprar sus palomitas. ¿Por qué palomas? ¿Por qué había quien vendiese palomas? Porque la paloma era el sacrificio que debían ofrecer, ¿quiénes? Los más pobres de la nación. Los que menos tenían. Ellos llegaban allí y no tenían suficiente dinero para un cordero, entonces tenían que comprar algo barato y la ley hacía provisión para que los pobres también pudiesen presentar su ofrenda. Un palomino que le ofrecían los pobres o aquellas mujeres que estaban saliendo del ciclo de purificación después de un embarazo, traían un palomino al templo para también ser ofrecido. Pero le decían, ustedes tienen que comprarnos las palomas a nosotros. Los cabros o los chivos o los corderos a nosotros. Porque ellos podían comprar también la paloma fuera de allí. Podían hacerlo fuera en otro lugar y traerla. Claro, no podían traerla quizás a un viaje de 3 o 4 días. Pero en los alrededores de la ciudad podían haberla comprado más barata. Pero decían, no, es que esas no se pueden porque esas están manchadas. No son limpias. Las de nosotros son las que están limpias. Las de nosotros están mejores. Estas son las que Dios va a aceptar. ¿Se da cuenta de la manipulación lo que estaba pasando? Entonces se veían obligados a pagar aún más precio, más alto, para ofrecer un sacrificio que Dios, según le decían aquellos líderes, pudiese aceptar. Y ellos comienzan allí entonces a hacer lo que la Biblia llama mercaderes. De hecho, el título en su Biblia dice, Jesucristo expulsa los mercaderes del templo. Ellos estaban manipulando la situación. ¿Y dónde lo hacían? Lo hacían en un lugar llamado el patio de los gentiles. Cuando usted mira en la parte de atrás de su Biblia, quizás tiene un mapa donde se demuestra Jerusalén, se demuestra el templo. Y lo que es el templo como tal, pues es una sección que es muy, comparativamente a todo lo que el complejo del templo es pequeño, pero lo que está alrededor es grandísimo, de tal manera que tiene un tamaño de 35 acres de terreno alrededor del templo. Y todo eso se llama el atrio de los gentiles. En ese lugar caben unas 26 a 30 canchas de fútbol. Para que tengan una idea de qué tamaño grande tenía todo eso alrededor, lo que se consideraba el atrio de los gentiles. Pero este atrio de los gentiles, que debía ser para que los gentiles llegasen a orar al templo del Señor, estaba convertido en una plaza de mercado. Y ahí estaban vendiendo y comprando y haciendo trámites y sobre todo robándole, mintiendo y engañando a los pobres que venían a hacer la adoración.
Y allí en ese lugar, yo digo, lo podemos comparar hoy quizás con un pulguero, pero un pulguero, tú sabes, con precios altos. Y estaban allí y llegaban entonces interesados en buscar la salvación, en buscar una relación con el Dios de Israel. Y lo que se encontraban eran aquellos pillos y demonios que estaban allí, robando de ellos y tomando lo que ellos tenían. Lo cierto es que esto era un gran negocio. Hay un historiador antiguo llamado Josefo, el cual escribió en uno de sus libros que en una Pascua solamente se mataron 265,000 sacrificios en Jerusalén. Te saca la cuenta. Si fuera a $1 cada uno, la entrada sería buena, ¿eh? Así que, ¿cuánto estaban cobrando ellos? ¿Qué estaban haciendo? Era un buen negocio. Y las ganancias, ¿a dónde iban? Iban a los líderes, a los pastores, a los líderes de aquella congregación que estaban allí, a los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que estaban controlando. Todo eso era para ellos. Entonces, vemos que lo que había allí entonces era una adoración falsa de parte de los líderes. Lo que estaban buscando no era el bienestar de las personas, no se preocupaban por que las personas no tuviesen una relación con Dios, sino que ellos querían ver cuánto le podrían sacar ellos a aquellas personas. Cuánto podían quitarle legalmente, de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus propias reglas. Estas son cosas que a Dios obviamente no le agrada. Y fue lo que Jesucristo vio. Él vio lo que estaba pasando allí. Él vio el negocio que se había montado en la iglesia, en la congregación. De hecho, le pusimos como título a este sermón de hoy, una iglesia sin frutos. Una iglesia sin frutos. ¿Por qué razón? Porque lo que estaban dando de frutos no era nada bueno. Era totalmente lo contrario a lo que Dios quería y deseaba. Y quiero decirle algo. Esto es triste, pero todavía en el día de hoy hay negociantes y mercaderes dentro de la iglesia. Todavía en el día de hoy hay personas que toman el evangelio como fuente de ganancia. Y uno que se mueve en estos niveles, ¿verdad? A veces mira las cosas que pasan y dice, bueno, las personas están más interesadas en ver cuánto le sacan a las personas que estar interesadas en las almas que se pierden en esas personas. No le interesa tanto su salvación como su bolsillo. Y es mucho lo que se ve. Yo estoy, así mismo como le digo esto, convencido de que la mayoría de los cristianos y la mayoría de los pastores cristianos que estamos trabajando no están por el dinero. Porque si fuese dinero, no fuese esta la carrera. Así que estamos hablando de muchos que se han aprovechado del evangelio para manipular y cambiar las cosas de manera que ellos puedan llenar sus bolsillos, mintiéndole y engañando a las personas. Viven como reyes, en palacios, están lejos de la población, lejos de las ovejas, inaccesibles a las ovejas, que para hablar con ellos hay que sacar un appointment con 3 o 4 personas antes de llegar donde se encuentran ellos. No lo puedes ver. Están lejos de su pueblo y así viven ellos. Dice la Biblia que en aquel día, al final, en el día de juicio, vendrán muchos en su nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos tantas cosas, tantas maravillas. Y Dios le dirá, el Señor le dirá ¿qué? Apartaos de mí, obradores de iniquidad, que yo no conozco. Es más, dice, nunca os conocí. ¿Se da cuenta? Así que Dios tiene un pueblo que también se dedica a predicar el evangelio, a enseñar. Estos que estamos viendo aquí son palabras las cuales nos recuerdan que dentro de la iglesia, como también lo dice el Nuevo Testamento, se meterían algunos engañosamente para sacar discípulos, para torcer la Biblia y para sacar ganancias para ellos. Mira lo que dice Pablo a Filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se da cuenta? Hoy estamos hablando en el estudio dominical acerca de este tema preciso. Las personas que en este movimiento de prosperidad y controlando a las personas y hablándole para sacarle el último centavo que tienen, porque si le dan dinero a ellos, ellos prosperan. Entonces lo que vemos es que quienes prosperan son ellos. Y manipulan a las personas, y engañan a la gente. Para ellos es los que prosperan. ¿Qué dice Pablo otra vez a Timoteo? No, esta gente no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Ve? Como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. El apóstol Pedro dice lo mismo. Dice, muchos seguirán estas disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Por avaricia, oiga esto, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, lo estamos viendo. Ahora yo sé que comparativamente es una minoría, pero hace mucho daño. Y el mundo mira esto y piensa que todo el mundo es así, que todo el mundo está tratando de sacar dinero. Y muchas veces cuando usted invita a alguien a la iglesia, quiere hablar de Dios, lo primero que le dice es que estos pastores y esta gente que están viviendo de esta manera, porque el enemigo no quiere que ellos lleguen a la verdad. Y busca cualquier cosa para causarle tropiezo en la entrada al reino de los cielos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la autoridad de Jesús. Esto pasó el día lunes, ahora el martes. Jesucristo se fue de allí, viró todas las mesas, sacó todos de aquel lugar, limpió la casa y se fue. Al próximo día, cuando volvió caminando por allá, se encontró entonces con los líderes del pueblo. Y ellos comenzaron a preguntarle, bueno, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? ¿Ve? Vamos aquí, ¿con qué autoridad tú hiciste lo que hiciste? Y él pues, simplemente le dijo, bueno, ¿ustedes quieren saber de qué autoridad o qué autoridad tengo yo para hacer esto? ¿De dónde lo saqué? Es fácil. Cuando ustedes me digan a mí, ¿con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba? Entonces yo os diré a ustedes, ¿con qué autoridad yo hago lo que yo hago? Y ellos se pusieron a conversar entre ellos y decir, bueno, esto es un problema, porque Juan el Bautista no podemos decir que la autoridad no era de Dios. Porque si decimos que era de Dios, entonces Jesucristo va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no lo obedecieron? Y si decimos que la autoridad no era de Dios, que era de los hombres, entonces el pueblo se vira contra nosotros, porque todo el pueblo tiene a Juan el Bautista, o tuvo a Juan el Bautista, como un enviado de Dios. Así que simplemente le dijeron, mentirosamente, no sabemos. Y Jesús les dice, como ustedes no saben, no me van a contestar, yo tampoco le voy a decir a ustedes de dónde tengo mi autoridad. Ahora, lo que podemos ver aquí es lo siguiente. Cuando las personas no quieren someterse a la autoridad de Dios, se buscan cualquier excusa para hacer lo que ellos quieren hacer, para no hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Buscan lo que sea, miran hacia donde sea. Dicen ellos que, bueno, ahí dice esto, pero yo pienso esto otro. Me encontré aquel o aquella persona, aquel erudito que piensa algo más grande y se interpreta de otra manera. Yo me he encontrado con personas así. Yo le digo, mira, la Biblia dice esto. Sí, pero aquel hombre está lleno de Dios, está ungido, está lleno, sabe mucho y dice otra cosa que lo que dice ahí. Así que, en vez de seguir lo que está escrito, la autoridad de Jesucristo, buscan otra autoridad. Y es lo que está pasando aquí. Ellos no querían someterse a la autoridad del Señor. Ellos querían hacer lo que ellos querían. Cuestionan esa autoridad. Y le digo a ustedes, hermanos, nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que nadie diga, no importa lo que ocurra. La emoción es buena. Y a mí me gustan los cultos emotivos. Somos hispanos, ¿verdad que somos latinos? Nos gusta la emoción. Nos gusta el buen ambiente en la adoración, nos gusta todo eso, pero si nosotros ponemos todo eso, lo que es la emoción, el buen ambiente, las palabras bonitas, aún los milagros que se puedan hacer, las profecías que se puedan dar, si ponemos todo eso por encima de la palabra de Dios, hay un grave problema. No estamos aceptando la autoridad de Dios. Nosotros estamos llamados a seguir la palabra de Dios en todo momento, no importa lo que nadie diga. Martín Lutero decía, si alguien me predica otra cosa que no está en la Biblia, lo voy a rechazar aunque llueva milagros todos los días. Hay gente que puede hacer milagros, pero si lo que está llevándote es alejándote de la palabra de Dios, mejor es no seguirlo. Y es lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es nuestra autoridad. No hay otra cosa a la que debemos de seguir. De esta manera, quiero terminar entonces hablándole un poco acerca de lo que es el Evangelio en este lugar. Aquella semana era la semana de la Pascua. Era la semana donde Jesucristo entraría por última vez a Jerusalén. Después de entrar en su entrada triunfal, pasó aquello, pasaría unos 4 o 5 días, el viernes sería crucificado. Allí lo llevaron a la cruz del Calvario, irónicamente, acusado por las mismas personas que estaban abusando de los pobres, que estaban robando y que estaban mintiendo. Estaba siendo acusado por los mismos, rebeldes de aquel pueblo. Ellos estaban acusando a Jesús de todo, de quebrantar la ley. Ahora Jesucristo llegó a aquel lugar y no fue para simplemente morir, sino para llevar a cabo la obra que Dios había establecido que Él llevase a cabo. Ellos tomaron a Jesucristo, lo acusaron de rebelde, de pecador y quebrantador de la ley de Dios.
Sin embargo, Jesucristo fue el único ser en toda la tierra y ha sido que ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios. Que ha cumplido con todos los mandamientos perfectamente de corazón hacia afuera como Dios así lo requiere. Ninguno de nosotros lo hemos hecho. De hecho, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno solo. No hay nadie que haga lo bueno. Y como no hay nadie que haga lo bueno, y no hay nadie que cumpla la ley de Dios perfectamente, y que obedezca a Dios perfectamente, y que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza perfectamente, y a su prójimo como a sí mismo perfectamente, Dios tuvo que venir en la persona de Jesucristo mismo, encarnarse para vivir por nosotros. Porque, ¿sabe? Nosotros hablamos de los mercaderes, hablamos de los que estaban allí tomando aquel lugar. En cierta ocasión yo trabajaba con un señor mayor, que aprendí mucho de un contador cubano aquí en Miami, y él me decía cosas que me ponían a pensar. Y él dice, muchos de los que están aquí cubanos critican a Fidel porque ellos no son Fidel. Porque si fuesen Fidel hacían lo mismo que hizo Fidel. Porque el ser humano, la naturaleza es agarrar lo más que pueda y aprovecharse de la situación. Me dijo así, dijo, bueno, a lo mejor nosotros podemos decir aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos sacerdotes, pero nosotros, sin ser fariseos, con títulos, ni escribas ni sacerdotes, también quebrantamos la ley de Dios. Y pecamos de muchas maneras. Y ofendemos a Dios de muchas formas. Entonces, Jesucristo vino para eso. Para vivir esa vida perfecta que nosotros todos hemos fracasado en vivir. Y morir aquella muerte cruenta y cruel en la cruz del Calvario, la cual nosotros todos merecíamos morir. Sí, lo merecían los fariseos, los sacerdotes, los líderes, los sumos sacerdotes, los religiosos. Todos merecían esto. Pero ¿sabe quién también lo merecía? Usted y yo. Morir en la cruz del Calvario. Ser condenado por Dios, que la ira de Dios fuese derramada sobre nosotros. Sin embargo, Jesucristo fue allí para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Y morir por nosotros. Jesucristo, aquel que tomó el látigo para sacar a las personas del templo, 4 o 5 días después, le quitaron su túnica, le quitaron su manto y también ellos tomaron el látigo contra él y lo azotaron. Se vengaron de él con ganas, con fuerza, con odio y con rencor. Pero Jesucristo, Dios esto lo permitió para que ese fuete de Dios que debía ser suyo y mío fuese sobre Jesucristo. Y por medio de la fe en Él, oiga bien, solamente por medio de creer nosotros en esa obra perfecta que Cristo hizo en su vida y en su muerte, nos beneficiamos y recibimos por regalo la salvación del alma. Y todo esto Jesucristo, dice la Biblia, que lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cree significa aquel que en Él confía, que confía en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo hizo por nosotros, se entregó por nosotros, se entregó por los pecadores. Y Jesucristo fue allí, a ese lugar, a morir, en el lugar que usted y yo deberíamos morir. Para que creamos en Él, para que confiemos en Él y tengamos vida en Él. Algunas palabras de análisis y aplicación para sus vidas. Tristemente, la nación de Israel, por culpa de sus líderes malos y perversos, y porque muchos de ellos también siguieron a sus líderes, no digo todos, pero muchos de ellos sí lo hicieron, aquella nación fue una iglesia que no dio frutos, desde el principio. Dios los estableció en la tierra, los sacó de Egipto, los puso allí. Le dijo, esto es para ustedes, tienen una tierra que produce leche y miel, aquí tienen el templo, tienen mis ordenanzas, mis leyes, háganme caso, obedézcanme. Díganle a todos que hay una nación aquí donde Dios se comunica con ellos. Pero no pasó. No pasó porque ellos buscaron seguir a las naciones, buscar el pecado, la maldad, el abuso, el robo, el soborno, todo lo malo. Y ellos entonces se convirtieron en una nación, en una iglesia, sin frutos, una iglesia sin frutos. Y Jesús le dice a ellos, lo podemos leer más adelante, en el capítulo 21 de Mateo, de la siguiente manera. Él la maldijo y le dijo esta maldición. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Israel no dio, no está dando, ni dará fruto, lo dice la Biblia. El privilegio de dar frutos le ha sido quitado. Ellos tuvieron una larga oportunidad, por 2000 años, Dios tratando con ellos, una y otra y otra y otra vez. Si quieren en su casa con calma, se lee Isaías capítulo 5, hace tiempo prediqué un sermón ahí. Uvas silvestres.
no produjeron nada bueno, sino todo lo que nos servía. Y Jesucristo le dice en Mateo 21, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, los edificadores. Esa es la piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Porque os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Esas palabras, en el capítulo que leímos hoy fue el 11. En el 12, Jesucristo también se las dice en el libro de Marcos. Eso es otro mensaje, quizás la semana que viene. Pero ahí también Jesús les dice las mismas palabras a aquella gente que estaba en el templo. Esa piedra que ha sido desechada por ustedes es la que Dios va a utilizar para comenzar a ser la piedra del ángulo, la piedra angular, para dar comienzo a una nueva nación. De gente que me cree, gente que confía, gente que vive arrepentida y que cree en mí. Dios está trabajando hoy por medio de la iglesia. No hay otro pueblo. Por medio de la iglesia. Pero sucede algo. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Ahora bien, hablamos ahorita de que hay personas que se meten dentro de la iglesia y hacen cosas que no deben. Dios nunca va a despreciar y desechar su iglesia, a su pueblo. Pero Dios va a quitar lo que no sirve dentro de su pueblo. Dios va a mover lo que no sirve dentro de su iglesia. Los va a quitar. Unos más temprano y otros después. Unos de una forma y otros de otra. Pero Dios está viendo lo que pasa. La iglesia ha pasado a través de la historia por grandes dificultades. Han querido destruirla con grandes mentiras, con grandes herejías, con grandes prácticas que no son bíblicas. Pero la iglesia hasta el día de hoy permanece en pie y sigue adelante. La iglesia sigue marchando en el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios purifica su iglesia. Nosotros no podemos entonces hacer cosas para agradar al mundo, agradar a la gente. Simplemente busquemos siempre agradar a Dios. Lo que Dios puede hacer es quitar de la iglesia a aquellos que son de piedra de tropiezo. Y de una manera u otra están un tiempo, pero Dios los quita. Nosotros, y esto es una palabra de advertencia para nosotros, los que predicamos, los pastores y líderes que enseñamos, nosotros tenemos de buscar no las fuentes de ganancia, no el dinero de las almas, sino las almas para que sean salvadas. Hacer discípulos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, que nos ajustemos a la autoridad de Cristo y que busquemos su palabra por encima de cualquier cosa. Que lo que hagamos no sea para quedar bien con la gente del mundo ni la gente de la iglesia, que hagamos las cosas para quedar bien con Dios. Pablo decía, si yo quisiese agradar al mundo, bueno, pero a los hombres pues no estuviese siendo un ministro del evangelio, pero estoy aquí siendo ministro del evangelio porque mi idea y mi deseo es agradar a Dios. Es lo que yo quiero hacer. Quiero terminar con una ilustración muy sencilla y muy interesante. Hay un predicador llamado Charles Spurgeon, ¿lo conocen? Un gran predicador del siglo XIX en Inglaterra. Y sucede que hay una compañía de circo que todavía está en el día de hoy. ¿Cómo se llama? Barnum Bailey Circus. El circo de Barnum and Bailey. Este circo estaba en Inglaterra y veía las grandes multitudes que llegaban a Inglaterra a escuchar predicar a Spurgeon. Spurgeon en aquel tiempo se llenaba. Dice que la gente que lo escuchaban, miles y miles de personas semanalmente. Era un gran predicador. Una vez tenían aquí en Orlando un lugar llamado Tierra Santa. Y fui allí y tenían un museo. Y dentro de ese museo tenían una maqueta del Tabernáculo Metropolitano donde predicaba Spurgeon. Y él predicaba allí sin micrófono. Yo aquí estoy hablando con ustedes con micrófono como si esto aquí fuera un estadio. Pero es que estamos grabando. Pero lo cierto es que Spurgeon podía predicar desde aquel lugar y la acústica era tal que él podía hablarle a miles de personas sentadas en ese lugar y se escuchaba su voz corriendo en todo aquel auditorio. Una vez escuché un sermón, unas enseñanzas de Spurgeon que decía que el que no tenía pulmones para predicar fuerte, Dios no lo llamó a ser predicador. Yo doy gracias a Dios que me llamó en el siglo XXI, porque yo no soy gente de grandes voces. Pero era un requisito. Dice, si usted no tiene voces fuertes para predicar y pulmones grandes para llenarlos de aire y que su voz se oiga, Dios no lo ha llamado, váyase a limpiar zapatos, a barrer carretera, a hacer otra cosa, pero usted no vino a predicar. Para predicar hay que tener buena voz y buenos pulmones. Lo cierto es que este hombre, el dueño de este circo, escuchó, se llamaba P.T. Barnum. P.T. Barnum. Él escuchó y vio las multitudes que seguían a Spurgeon y se llenaba la iglesia, el tabernáculo, y le envió una proposición. Le dijo, te invito a que vengas a predicar a mi circo. Ven al circo y te voy a pagar $1,000. Estamos hablando del siglo, ¿cuándo? 19. En los 1860 y pico por ahí. Te voy a pagar $1,000 por cada predicación.
Spurgeon le contestó de esta manera: querido señor Barnum, gracias por tu amable invitación a dar conferencias en sus tiendas de circenses en América. Encontrarás mi respuesta en Hechos 13:10. Si este hombre leyó Hechos 13:10, allí dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Si ese hombre buscó esa cita, seguro que lo hizo, se enteró del mensaje que tenía Spurgeon para él. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener integridad. Tenemos que tener respeto a la autoridad de Dios. Que nosotros debemos de buscar lo que Dios quiere que busquemos, que es bendecir a las almas y dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Como congregación, ¿qué podemos aprender? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como congregación? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nos preguntemos personalmente qué estamos haciendo. ¿Nos interesan las personas o nos interesan los bienes de las personas? Que examinemos nuestras prácticas de adoración y que reconozcamos si estamos mirando o no la autoridad de Jesucristo. ¿Creemos lo que la Biblia dice? ¿Lo que Dios ha dicho? ¿O lo estamos cambiando? ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? ¿O nos comprometemos en otras cosas que no son? ¿Comprometemos la verdad por agradar a los hombres? ¿O qué estamos haciendo? ¿Permitimos nosotros que ideas torcidas, contrarias a lo que la Biblia dice, sean parte de nuestra vida y nuestro culto o no? Esa es la pregunta. Hoy es un día de análisis personal, un día de sentimientos, de someterse a la palabra de Dios y de cambiar, si así Dios lo quiere. Así que le hago ese llamado, que junto conmigo hagamos este serio análisis personal y preguntemos personalmente, congregacionalmente y ministerialmente qué estamos haciendo. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Dios de gracia, Dios de bondad, de infinita misericordia, venimos a ti agradecidos, Señor, de esta bella oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.